have a dream. A lo largo de la historia, el liderazgo ha dado vida a los individuos, equipos y culturas más extraordinarios que el mundo haya conocido. One person can change the world by giving people hope. Desde Alejandro Magno hasta Churchill, Napoleón hasta Mandela, Ford hasta Jobs, desde los espartanos hasta los Navy SEALs y desde emprendimientos hasta corporaciones. Limits, like fears, are often just an illusion. Los principios de liderazgo que descubrirás aquí son atemporales, trascienden industrias y han sido probados a lo largo de la historia por personas comunes que transformaron el rumbo de millones de vidas. That goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Soy Jorge Calle y este es Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, el espacio donde exploramos las verdades universales detrás de los más grandes líderes, equipos y culturas de la humanidad. Este es el podcast de Startups Cambia tu liderazgo, cambia tus resultados, episodio número 33, con Federico Klinkert y yo, Jorge Calle. Fede, buenos días, ¿cómo estás? George, todo muy bien, gracias. ¿Vos qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, hermano, muchas gracias. Año 1777. Las colonias americanas luchan por romper el dominio del Imperio Británico. En medio de esa guerra incierta, George Washington intenta algo más difícil que ganar batallas: construir un ejército que crea en una causa. Entre sus comandantes hay uno que brilla con luz propia, Benedict Arnold. Valiente hasta la imprudencia, carismático, ambicioso, en la batalla de Saratoga lidera la carga que cambia el curso de la guerra. Su pierna queda destrozada por una bala, pero su nombre se levanta como símbolo de coraje. Washington lo admira, lo defiende. Dice que un soldado así no se fabrica dos veces. Pero alrededor de Arnold, el aire ya se siente distinto. Sus hombres lo respetan y lo temen. Los oficiales murmuran, dicen que quiere más gloria que victoria, que no soporta una orden ni un superior. Cuando el Congreso le niega un ascenso, Arnold estalla. Habla de injusticia, de ingratitud, empieza a contar los méritos que el país le debe. En 1779 lo acusan de corrupción mientras gobierna Filadelfia. Gastos injustificados, contratos con amigos, ostentación en medio de la guerra. Washington otra vez sale a defenderlo. Lo describe como un hombre de genio difícil, pero indispensable. No podemos darnos el lujo de perderlo, dice. Y ahí, justo ahí, el error se sella. No con una orden ni con una firma, sino con una decisión de confianza. Un año después, en 1780, Washington le entrega el mando del fuerte West Point, la joya del río Hudson. Arnold promete defenderla con su vida, pero su lealtad ya no está ahí. En silencio, contacta a los británicos. A cambio de 20.000 libras y un cargo de general, ofrece entregar el fuerte y con él la garganta del ejército americano. El plan es perfecto hasta que el mensajero, el mayor John André, es detenido con los mapas escondidos en su bote. Cuando Washington llega a West Point, Arnold ya ha huido río abajo, protegido por un barco británico. Lo reciben, pero nunca confiarán en él, porque ni siquiera los enemigos quieren a un hombre que traicionó a los suyos. Vivirá el resto de su vida exiliado en Londres, enfermo, solo, sin patria y sin honor. Washington no perdió una fortaleza, perdió algo más íntimo, la convicción de que el talento justifica el carácter. Y desde entonces cada líder que elige a alguien, consciente o no, repite su dilema. ¿A quién traes al equipo? Puede definir el destino de todo lo que construyes. Y esa es nuestra introducción del día, Fede. Qué buena para este tema que se viene. Se viene. El tema de hoy: Washington cometió un grave error, como el que cometemos todos los días en las empresas. Y este episodio, Fede, es para no cometer esos errores, para seleccionar mejor. Ese va a ser el episodio del día. Seleccionar mejor. Y para que quede claro desde el inicio, seleccionar mejor no es una responsabilidad de recursos humanos. Es una de las responsabilidades más importantes de un líder. Cada vez que elegimos a alguien, no estamos contratando humanos, estamos trayendo una mente, una historia personal a nuestro equipo. Estamos invitando de alguna manera a alguien a influir en nuestra cultura, ¿cierto? Y por eso la selección no puede ser vista como un trámite de talento humano. Aquí no se trata de llenar una vacante, se trata de decidir, Fede,
¿Con quién vas a luchar codo con codo todos los días? Totalmente, George. Y sea startup, sea pyme, sea corporativo, sea multinacional, la selección es clave para la estrategia del negocio y no lo dice solo Washington ni nosotros, lo dicen también CEOs de muchas compañías que son muy reconocidas a nivel mundial, por ejemplo, el de OpenAI, Adam Altman. Sí. Nos encontramos una cita donde dice contratar es probablemente el trabajo más importante que tenés como fundador. O Total. el caso de Elon Musk, que cuando fundó su empresa SpaceX, él estuvo en las entrevistas de cada uno de los primeros 500 empleados que tuvo la compañía. Tremendo eso. Es un tema que hoy tiene más vigencia que nunca y además que las jerarquías están siendo cada vez más abolidas y las organizaciones están siendo cada vez más horizontales. El líder tiene que estar muy involucrado en el tema de equipo, en el tema de selección. Es su responsabilidad involucrarse. Y esos líderes que estás mencionando, seguramente, al igual que Washington, lo aprendieron con sudor y con sangre. Seguramente lo aprendieron así, con errores también importantes. Y es que, pues hermano, es que muchos líderes creen que los problemas de cultura, de comunicación, de ejecución, nacen algún día en la operación, pero es que la verdad es que esos problemas empiezan antes del primer día de trabajo de una persona. Esos problemas, hermano, empiezan el día en que elegiste a alguien que no entendía la misión, que no quería realmente el puesto, que tenía talento, sí, pero que no compartía los valores. Esos líderes que vos mencionás eran ya conscientes de eso y seguro habían recorrido el camino para ser conscientes de eso. Los resultados de una organización dependen de la selección de personas. ¿A quién traemos al equipo? Esa es una de las principales responsabilidades del liderazgo. Totalmente. Así es. Y seguramente ellos lo han cometido. Yo te confieso, yo en eso he cometido algunos de los errores más importantes. Yo alguna vez contraté a una persona para ventas, tenía una muy buena hoja de vida, pero yo desde la entrevista, ojo, no una buena hoja de vida en temas de ventas, ¿sí? Simplemente una buena hoja de vida. Yo desde la entrevista sentí algo apagado, sentí que faltaba una chispa. Pero pensé que con entrenamiento se iba a encender la chispa. Nunca pasó, ¿cierto? El problema no era discurso, era un tema de alineación con el puesto, con el talento innato que el puesto requería. Y yo desde el inicio intuí que esa persona no lo tenía, pero la contraté. En detrimento de los objetivos de la empresa, perdimos muchísimo tiempo. En otra compañía, hermano, una vez contraté un gerente. Era una persona con mucho entusiasmo, muy pendiente de las cosas visuales, de estéticas de las personas, pero no sabía leer un balance. Se le notaba que no hacía seguimiento, no entendía la operación completamente. Yo desde el principio, en la misma entrevista, me di cuenta, había señales, había banderas rojas. Yo desde la entrevista noté pues, que no hablaba de resultados, hablaba más de las apariencias del negocio. Pero como yo tenía urgencia por contratar, lo traje al equipo. Y la empresa terminó pagando, mano, todo. Atrasos, pérdidas, frustración. Y bueno, son dos errores de muchos más, Fede. Pero todo eso me llevó a querer mejorar, hermano, en este tema como líder, en seleccionar mejor. Y pues ya después de muchos años de aprendizaje, como sabes, aquí en Startups hemos visto que todo líder debería evaluar al menos 3 capas en cualquier selección. Querer, ser y poder. Esas son las 3 cosas que vamos a estar, de las cuales vamos a hablar a continuación. 3 capas fundamentales, Fede. Total, George. No, súper bien. Y también para complementarte la frase que yo la escuché de vos, que siempre me ha marcado es contra talento, despide rápido. Por mucho afán que tengas, traer a esa persona equivocada al equipo, que está bien, o sea, se puede cometer el error, pero hay que también despedir rápido, que eso ya hemos tenido la oportunidad de hablar anteriormente. Sí, y que contratar lento no necesariamente es contratar literalmente lento en el tiempo. Son muy ágiles. Es un recordatorio a contratar con buen criterio, con muy buen criterio. Yo, por ejemplo, en el caso que acabo de contar del gerente,
no, la urgencia me pudo, ¿no es cierto? Contraté rápido y mal. Entonces, es buena frase que la hayas traído a colación. Hermano, 3 capas: querer, poder y ser. ¿Qué es querer? Es la motivación real detrás de una persona. O sea, esta persona quiere estar aquí solamente porque quiere un ascenso, quiere un puesto de trabajo, o quiere realmente este rol. Son 2 cosas muy distintas. ¿O será que la persona quiere más estatus, quiere solamente la oportunidad de aprender algo y sumar algo a su hoja de vida? ¿O quiere el rol? Porque es que cuando una persona no quiere el puesto, vamos a poner todo en riesgo, ¿no es cierto? Segundo, poder. Cuando hablo de poder, hablo de la capacidad técnica, o sea, de que la persona pueda hacer lo que tiene que hacer, ¿cierto? Estamos hablando de la capacidad técnica, el talento innato que un puesto requiere. Si aquí no se trata de buscar genios perfectos en todo, se trata de garantizar los mínimos para cada rol específico. O sea, no podemos pedirle a un pez que trepe un árbol. Pero si uno necesita a alguien que trepe un árbol y llega un pez de candidato, por más buen pez que sea, pues no es la persona correcta. Y contratamos peces todos los días buscando personas que tienen que trepar árboles. Cada rol tiene un terreno natural. Parte del liderazgo es reconocer eso, aclararlo y buscarlo. Y tercera capa, ser. El carácter. Sí, esta es la parte más importante. Así lo haya dicho de último, es la parte clave. El ser. Este carácter no se entrena rápido o no se entrena fe en absoluto, ¿no es cierto? Uno puede enseñar herramientas, pero no puede enseñar honestidad. Uno quizás puede formar criterio en alguien, pero uno no puede fabricar integridad en las personas, ¿cierto? Alguien me dijo alguna vez que las empresas no existen para rehabilitar personas. Eso yo lo aprendí con Sangerman, ¿cierto? Tratando de rehabilitar personas en temas de profundidad moral, ética, ¿cierto? Entonces, 3 capas fe de selección. Querer, ser, poder, fe. ¿Te has cruzado con estas cosas en tus experiencias empresariales? Me parece muy, muy interesante el querer, cuando mencionabas el caso de, no, es que yo quiero aprender. Es muy alineado a, pues, el beneficio yo como candidato, y está bien querer aprender, ¿cierto? El aprendizaje constante. Pero esa me hizo reflexionar venga, es que usted quiere aportar a la misión de esta empresa. Usted quiere contribuir desde su rol a cumplir eso. Porque el querer aprender, claro, es un efecto colateral de lo que usted va a venir a hacer acá, pero claro, que no sea el principal elemento para usted querer entrar a una empresa de este estilo, porque si es así, esa persona entra, no está conectada con la misión y no es capaz de resignificar su rol, no es capaz de ir más allá de su rol y de reconstruirlo si ve que la misión de la empresa con su rol actual, con las funciones actuales, no está siendo coherente. Entonces, claro, para mí el querer va más allá de yo quiero aprender, obvio, todos queremos aprender, o la mayoría. Claro. Todos queremos crecer en nuestro rol, por fuera de él, que lo que estamos haciendo nos brinde oportunidades distintas fuera y dentro del trabajo. Eso es normal. Pero claro, todos hemos estado en entrevistas donde uno pues pregunta, ¿por qué quieres este puesto? No, pues yo creo que este puesto me puede dar mucho aprendizaje, pero, cierto, uno no busca a alguien para que, pues no somos una universidad para que alguien simplemente vaya a aprender y ese sea el objetivo de la búsqueda del rol. Aquí necesitamos a alguien que nos ayude a llevar a cabo una misión. Para eso estás aquí, ¿correcto? Por supuesto, detrás de eso habrá mucho entrenamiento, mucho aprendizaje, experiencia, pero tener razón, hermano, es muy distinto. Total. Eso el querer es clave. Y muchas veces nos equivocamos porque no evaluamos si una persona realmente... Sobre todo nos equivocamos mucho cuando ascendemos personas. Es un error muy común que se comete. Buenísimo. Y en parte también, pues aquí traemos un caso muy interesante que hace Amazon, que puede ayudarle a los líderes cuando están seleccionando personal, y es que ellos convocan a una persona de otra área que no tenga que ver puntualmente con el rol o el equipo que está haciendo la selección del personal, y le invitan a esas entrevistas, ya las finales, para ver si hace fit con el tema cultural, con el tema de la función del rol y demás, ese querer, y eso pues permite tener una visión no sesgada, porque quizás
el tema de la afinidad del candidato con el líder, de tener cosas en común. Esta es una mirada objetiva desde afuera y puede servir mucho para este tipo de elecciones y cada vez, pues, inclusive cuando suben más los roles o los cargos a los que tenemos que traer, pues, es mucho más crítica la selección. Sirve muchísimo, y sirve muchísimo para identificar las tres cosas, las tres capas, el querer, el ser y el poder. Involucrar a personas diferentes, hermano, sobre todo personas que sean guardianes culturales también. O sea, traer personas, hermano, que sean ejemplo de lo que se está buscando. Y ahí tienen un enorme papel que jugar. Y estas tres capas, Fede, se vuelven críticas en cada proceso de selección. Total, George. Y en el poder, siento que muchas veces las empresas carecen del conocimiento de lo que ese rol necesita, y pasa mucho en las empresas familiares, de lo que queremos de ese rol, o en las empresas, pues aquí en Latinoamérica, lo hablábamos ahora antes de comenzar, que más o menos el 80-85% de las empresas familiares todavía sus directores y gerentes son los que hacen, pues, o dueños son los que hacen el tema de selección, pero muchas veces ni sabemos ese rol porque es clave para la compañía. O sea, no tenemos la claridad necesaria de por qué vamos a traer una persona para hacer esto. Total, y es que, ¿sabes por qué en parte pasa eso? Porque es que en las organizaciones el querer, el ser y el poder no significan lo mismo en todos los niveles. Y no lo tenemos claro. O sea, es decir, imagínate, un operario no es lo mismo que un líder de operarios, que no es lo mismo que un líder, o sea, un operario no es lo mismo que un líder de 5 operarios, que no es lo mismo que un líder de 5 supervisores de operarios o que un vicepresidente de una corporación. Son roles diferentes, ¿sí? Esos roles no son lo mismo, ¿cierto? Y no estoy hablando de títulos en el organigrama, estoy hablando de niveles, porque vos puedes tener el título de CEO en un emprendimiento, total, pero no significa que tu nivel sea el mismo del CEO de Walmart. No es exactamente, no haces lo mismo todos los días, ¿cierto? La forma como utilizas tu tiempo, el mindset que se requiere, las habilidades que se requieren son distintas. Y en las organizaciones no solemos comprender esos diferentes niveles. Y al no comprenderlos, no comprendemos ese querer, ese poder y ese ser dentro de cada uno de esos niveles. Y el querer, el poder y el ser en esos niveles no significan lo mismo para selección de personas. O sea, no es lo mismo querer ejecutar que querer dirigir, no es lo mismo poder hacer tareas que poder construir sistemas enteros organizacionales, no es lo mismo ser un buen operador que ser un buen formador de operadores. No lo tenemos claro, como vos mencionás, en las empresas. Y como no lo entendemos, como no lo comprendemos, entonces promovemos al vendedor estrella y lo ponemos de líder de vendedores. Y lo terminamos quemando. Y no es porque no fuera bueno, sino porque muchas veces esa persona realmente no quería liderar. Le encantaba vender, le encantaba su parte técnica, pero quizás ni siquiera sabía en qué se estaba metiendo cuando lo ascendimos al líder o cuando le preguntamos si quería un liderazgo de equipo de ventas. Ahí está nuestra responsabilidad como líderes. Seleccionar de responsabilidad de liderazgo, porque las personas son la base de todo, hermano. Detrás de toda operación, detrás de todo lo que hacemos en las empresas, detrás de todo lo que construimos, incluso detrás de todos los prompts que hacemos con inteligencia artificial, etc. Ahí está, hay seres humanos en este momento, ¿cierto? Totalmente. Hay, hermano, un texto muy interesante de un ex Navy SEAL que conozco, que se llama Mike Sarai, que dice algo muy claro, hermano. El único recurso que mejora con los años son las personas, pero solo si eliges a las personas correctas. Es un tema muy interesante, porque nos quedamos como, las personas son los activos más importantes de la empresa. Pero ¿será que si las personas que vos tenés en la empresa son las personas equivocadas, en contra de la cultura, sin las habilidades necesarias, son los activos más importantes de tu empresa? No, para nada. Y puede que traigan resultados en corto plazo. Puede que sean, trimestre en ventas la rompimos, pero vayan a ver en el largo plazo la continuidad de ese equipo, la continuidad de los que garantizaban la cultura de la empresa y la
continuidad de los crecimientos que se plasmaron en el corto plazo por esas personas. Sí, aquí lo hemos visto todo, hermano. Hemos visto personas mal seleccionadas desde la parte del carácter, la confianza, personas que, como vos decís, se terminaron arruinando el largo plazo de las organizaciones. O sea, influyeron tan negativamente en la cultura que comprometieron la misión a largo plazo de una organización. Y hemos visto casos en los que, hombre, son buenas personas, personas íntegras, honestas, o no tienen las habilidades, carecen de los talentos innatos y son personas que no son entrenadas o desde el principio no tenían lo que se requería. Comprometen el equipo, comprometen los resultados. Los CEOs, por ejemplo, hablando de este hombre Mike Sarai, ellos no eligen a los más fuertes. Yo no pensaría que así es, cómo funciona. Ellos eligen a los que combinan fortaleza moral, mental y física. ¿Y por qué? Pues porque un cuerpo fuerte, hermano, sin criterio, peligrosísimo, ¿sí o qué? Un carácter muy noble, pero sin las capacidades mínimas que se requieren, simplemente va a comprometer la misión, va a comprometer al equipo. Por eso la selección es clave, hermano, y por eso implica criterio. ¿Cierto? Hay que ver más allá del currículum, hay que leer las cosas invisibles, la actitud, la humildad, la capacidad de asumir responsabilidad, la disciplina personal. Esa es una lectura que no se delega. ¿Sí? Ningún líder puede decir, es que solamente eso lo decide simplemente recursos humanos, porque es que lo que estamos decidiendo no es simplemente la nómina, es el futuro de la cultura. Estamos definiendo las relaciones futuras que van a llevar a cabo, ¿no?, la misión de las compañías. Eso es. Totalmente, George. Y hemos hablado de startups, de empresas, pymes, familiares, pero también las grandes tienen esto en su ADN, las grandes que uno dice, pucha, son exitosas. Por ejemplo, el ex CEO de General Electric dedicaba más de la mitad de su tiempo en seleccionar las personas adecuadas en los puestos adecuados, involucrándose en esas decisiones de contratación que por lo general los directivos suelen delegar. Entonces no es que aplica más para la startup, para la empresa de tecnología, para la empresa familiar, no, eso es transversal a todo tipo de empresa que tenemos hoy. Total, y de hecho, pues vos que, hermano, has estado involucrado en todos los tamaños de organizaciones, a veces podemos empezar a cometer incluso más errores en esto en la medida en que empezamos a crecer una organización, pues porque antes nos involucrábamos más, en la medida en que empezamos a crecer, delegamos, ¿no es cierto? Y no vemos la hora de quitarnos ciertas responsabilidades de encima que creemos que son cosas que no nos competen, que no son lo que deberíamos estar haciendo, y pues al final de cuentas estamos delegando responsabilidades estratégicas del liderazgo, ¿no es cierto? Las que construyen las organizaciones. Totalmente. De eso estamos hablando de poquito, Fede, ¿te acordás? Yo te decía, yo estuve trabajando con una organización, hermano, ya de un tamaño interesante, pero donde aún los líderes están comprometidos con la selección y con el entrenamiento. O sea, cada líder al día de hoy es responsable por la selección, es responsable del entrenamiento de cada persona. Muchas veces la selección no la tienen que hacer completa. O sea, tienen personas que les apoyan en la revisión de currículums, etcétera, pero tienen que involucrarse en la decisión. O sea, de su criterio depende a quién traen al equipo. Y tienen que involucrarse en el entrenamiento. No completamente. Hay otras personas que apoyan, pero tienen que ir allá y hablarles de la organización, hablarles de la cultura, de los valores, contarles anécdotas, explicarles. Esa organización tiene una cultura sólida, de las más sólidas que yo conozco. ¿Por qué? No lo dudes que ahí hay gran parte del secreto. Sin embargo, esos líderes en esta organización estaban desesperados por quitarse esa responsabilidad de encima, pero no era porque no le vieran la importancia. Yo hablé con ellos y les parece importantísimo, y de hecho se sienten muy satisfechos de los resultados de esa labor. El problema radica en otra cosa, y es que creen, más académicamente hablando, que eso no les debe corresponder, sino que como están creciendo, hay que crear un departamento de recursos humanos y que por lo tanto eso tiene que ser algo que ellos dejen de hacer.
pero es más un supuesto deber ser que es equivocado, ¿cierto? Las mejores organizaciones, como muchas de las que has mencionado, han aprendido que los líderes deben involucrarse, porque es su responsabilidad. Es una responsabilidad que nunca se delega. Totalmente, totalmente. E inclusive en esa fase del entrenamiento que vos mencionabas, muchas veces eso empieza desde la misma entrevista. Cuando el líder puede que llegue a la última entrevista o tenga 2 entrevistas con los candidatos finales que el equipo de talento humano le ayuda a gestionar para hacer, pero esa alineación cultural, ese fit cultural y ese, venga, es que usted va a ir conmigo es a hacer esto y hacia allá vamos, eso desde la misma entrevista se empieza a cocinar ese entrenamiento para que las personas se conecten de una vez con la misión de su rol, la misión de la compañía y no tengan tanto tiempo de adaptación. Hay una misión que llevar a cabo y estamos buscando personas que tengan con qué llevar esa misión a cabo. Esa es la clave, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que estamos buscando y por eso, hermano, antes de decirle sí a un candidato, o sea, la invitación ahí es decirle a los líderes y a las personas que están involucradas en procesos de selección de personas, pregúntense 3 cosas muy simples. ¿Esta persona quiere de verdad esta posición? ¿Puede hacerlo bien? ¿Puedo confiar en ella? Tiene el carácter, ¿cierto? Si esas 3 respuestas no son absolutamente claras, sigan la intuición. Quizás están frente a un riesgo real, o sea, son banderas rojas. Si la intuición les dice por algún motivo, de pronto no es por acá, pero tal vez no sea tan malo, no, bandera roja, calma, listo, seleccionar mejor es esencial. La pregunta PD es, ¿cómo seleccionar mejor? Entonces, hablemos un poquito de eso, listo, para que nos vayamos con algo de cambio de mentalidad y nos llevemos temas prácticos, ¿vale? El primer paso, hermano, es definir la excelencia. Es decir, hay que definir con claridad qué estamos necesitando, qué estamos buscando. ¿Para qué? Para que no aceptemos nada menos que eso. Porque es que aquí hay un error muy común, Fede. La mayoría de las empresas construyen sus procesos de selección a partir de perfiles de cargo. Es lo que hacemos normalmente, construimos un perfil de cargo. Eso esencialmente son listas de tareas, competencias técnicas, ¿cierto? Pero muy pocas veces nos preguntamos qué rasgos de carácter son indispensables para este rol. ¿Qué forma de pensar queremos dentro de este equipo en particular? ¿Qué habilidades mínimas se necesitan para que esta persona aporte desde el primer día? Porque es que necesitamos un aporte desde el día 1. O sea, no podemos traer a alguien que no aporte absolutamente nada desde el día 1, ¿cierto? Necesitamos un mínimo. Por supuesto, puede que tengamos un plan para entrenar y llevar a la persona a otro nivel. Normal, está bien. Pero sí necesitamos reunir esas cosas, ¿no es cierto? Total. Y George, y ahí me hiciste acordar, alguna vez trabajé con una consultora y antes de empezar el proceso estuve conversando con uno de los cofundadores, socios, y fuimos conversando y de un momento a otro, Fede, queremos que te unas al equipo por proyectos. Y yo decía, pero qué tan raro, no me pidió hoja de vida, no me pidió experiencia laboral, ya nos conocíamos, pero muy indirectamente. Sí. El caso fue que después, en unos ejercicios de estrategia que se hacían, pues que hace esta consultora, hablamos del tema de persona, de contratación, por ejemplo. Y el hombre decía, vean, es que el propósito de esta organización o la propuesta de valor de esta organización es darle tranquilidad a nuestros clientes. Yo cuando converso con los que van a llegar a sumar al equipo, yo simplemente digo, ¿esta persona le va a dar tranquilidad a mis clientes o no? Y con eso tomo la decisión. Y fue totalmente coherente, o sea, ese criterio, o sea, mira que el criterio de excelencia ahí es darle tranquilidad a los clientes. Y te aseguro que para uno saber qué significa sentir que hay una persona que da tranquilidad o que puede dar la tranquilidad a los clientes, hay una serie de cosas que estás buscando. Hay una lectura de rasgos de carácter, estás buscando una forma de pensar, seguramente hay una habilidad mínima que demostraste en tu comunicación, en alguna cosa
que transmitiste algo, pero en alineación con misión, ¿cierto? Exacto. Y son preguntas, por eso que un líder se tiene que estar haciendo, pero sobre todo también adicional a eso, y es en qué nivel está el rol que estamos llenando, lo que hablamos ahorita, ¿cierto? Porque lo que hablamos ahora no es lo mismo contratar a un colaborador individual que a un líder de otros, a un líder de líderes, a un líder de toda la empresa. Total. Cada nivel requiere una manera diferente de pensar, una manera diferente de decidir, una manera diferente de usar el tiempo. Si en las empresas no tenemos claridad sobre eso, vamos a terminar contratando, hermano, al más simpático, al que mejor nos cayó, al más parecido a nosotros, ¿cierto? Hablamos ahora con los sesgos, o al que mejor se desenvuelve en las entrevistas. Que eso pasa mucho, pero mejor desempeño en entrevistas no necesariamente es igual a desempeño en la vida real. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque hay personas que no se desempeñan bien en las entrevistas, pero pueden ser excelentes miembros del equipo y al revés. Por eso el primer paso es definir el estándar, la excelencia antes de buscar al candidato. La excelencia. ¿Qué es la excelencia en esta organización y qué es la excelencia en este rol en particular? Una vez tenemos claro qué significa la excelencia para ese puesto, en carácter, en mentalidad, en talento, ahí sí podemos buscar y seleccionar mejor, ¿cierto? Entonces, Fede, dicho esto, vamos a dar 5 prácticas simples, efectivas, para que cualquier líder, no solamente recursos humanos, pueda mejorar sus decisiones desde hoy. ¿Listo? La primera, observen más allá de la entrevista formal. O sea, la entrevista no empieza cuando abrimos la carpeta del candidato. Empieza desde la postulación misma, desde cómo la persona responde a una aplicación, desde el primer hola, cuando entra a la oficina. ¿Listo? Entonces, observemos cómo llega. Si la persona llega a tiempo o no. Si no lo hace, ¿qué explicaciones da? O si no da ninguna. ¿Cómo trata el personal de la recepción? ¿Cómo saluda? ¿Cómo espera? Bueno, un candidato puede ser encantador con el entrevistador, pero puede ser impaciente, puede ser arrogante, puede ser grosero con quien no le da poder. El famoso pavo real. Sí, y ojo, mucho ojo a esas cosas, ¿cierto? Yo conozco, por ejemplo, casos de empresas en los que se le pide a un empleado acompañar al candidato a tomarse un café y se van a la cafetería. Y entonces ahí lo escuchan hablar de temas triviales, de cómo se relaciona con las personas que le sirven el café, ¿cierto? Esa conversación hace parte de la entrevista real. Hay personas tomando nota, ¿cierto? Entonces, preguntemos después a las personas que recibieron al candidato en la entrada, al guardia, o sea, a la secretaria, ¿cómo se comportó esta persona? ¿Fue respetuosa? ¿Cómo? La idea es simple, no nos limitemos a evaluar lo que el candidato quiere mostrarnos. Observemos lo que al candidato le interesa ocultar también. Eso es clave, porque todos tenemos alguna cosa que no queremos que vean. Un entrevistador es fundamental verlo, y si nosotros no queremos ser transparentes con eso, el entrevistador necesita saber, porque eso puede ser algo que comprometa al equipo, que comprometa la misión. ¿Listo? Total. Primer punto, Fede, entonces, observemos más allá de la entrevista formal. Segundo punto, verifiquemos inteligentemente. Hay que verificar referencias, pero no son las referencias que están en la hoja de vida. Fede, ¿vos pondrías alguna vez una referencia en tu hoja de vida que va a hablar mal de vos? No. No, jamás. ¿Cierto? Entonces, es importante que profundicemos con quién ha trabajado esta persona con la que podamos hablar, ¿cierto? Yo una vez, en un proceso de selección, estaba entrevistando a un candidato y le pedí lo que le pedí a todo el mundo, que le pido a todo el mundo, y es, le pedí los nombres de sus últimos 4 jefes y los anoté cuidadosamente en un papelito al frente de la persona, ¿cierto? Y luego le dije al candidato, cuando yo llame a estas 4 personas con nombre, les voy a preguntar algo muy simple, de 1 a 10, ¿cómo calificarás a este candidato? Hermano, en ese momento el candidato me miró, se quedó callado un rato y luego simplemente me dijo, no, ¿sabes una cosa? Dejemos ahí la entrevista una vez. Y se levantó y se fue. Dios. ¿Vos te imaginas el tapado que tenía y el problema que nos evitamos ese día? Simple, una pregunta. La idea es no pedir referencias para confirmar una intuición que tenemos y las cosas buenas que estamos viendo. Estamos sobre todo tratando de verificar las banderas rojas, ¿no es cierto? En muchos países esto es complicado, Fede, porque vos sabés, la ley no permite hablar mal de un candidato, ¿cierto? Pero eso no significa que no se pueda descubrir la verdad, es importante. Entonces no llamemos solamente a las referencias
que aparecen en la hoja de vida. Preguntemos con quién trabajó antes, pidamos nombres, otros teléfonos y llamemos y hagamos una pregunta clave. Si tuviera la oportunidad de volver a trabajar con esta persona, lo haría sin dudar. Si hay silencio, pues ya tenemos la respuesta, hermano. Simplemente, ¿no es cierto? Y lo otro es que verificar no es buscar halagos. No estamos buscando halagos, estamos buscando los matices en la llamada, ¿cierto? Si todo el mundo le responde a uno con palabras y con frases vagas, hermano, o sea, no, es un excelente profesional, es un gran ser humano, insistamos, o leamos los silencios. Todo eso es importante, o sea, verifiquemos inteligentemente. Segundo punto, Fede. Tercer punto, presionemos para revelar el carácter. Hermano, el carácter, vos lo sabés, no se mide con una charla amable. O sea, vos no revelas de qué estás hecho vos como ser humano tomándote una cerveza en la charla más amable del mundo, no. El carácter se revela cuando alguien enfrenta las dificultades, la adversidad, la incomodidad, ¿cierto? Y en muchas entrevistas lo que buscamos es agradar a las personas, caerles bien. Es muy humano querer caerle bien a la otra persona y que nuestra organización le caiga bien a la persona, pues para ver si la persona quiere trabajar con nosotros, ¿no es cierto? Pero un líder no necesita caer bien. Un líder necesita descubrir si esta es la persona correcta para esta organización, para este equipo, para este rol, ¿sí? Entonces aquí, pues, Fede, no se trata de poner al candidato a sufrir, ¿listo? Se trata de observar cómo piensa, cómo actúa bajo presión, ¿cierto? Por ejemplo, estás en una entrevista, Fede, entonces, hombre, Fede, háblame de una decisión impopular que tuviste que tomar. ¿Cierto? ¿Qué hiciste la última vez que fallaste? ¿Qué aprendiste de un jefe con el que no te entendías? ¿Cierto? ¿O qué harías si un compañero no cumple y vos quedas mal? Son preguntas incómodas, pero necesitamos hacer las preguntas, ¿sí? Porque no estamos buscando respuestas muy pulidas, perfectas, estamos buscando reflexiones reales, humanas, éticas, estamos buscando señales de criterio, de humildad, de responsabilidad, ¿cierto? Si alguien te está mostrando que nunca en la vida se ha equivocado, hermano, peligrosísimo, pues quizás es una persona que nunca ha tenido entonces la oportunidad de crecer o simplemente te está tapando todo, ¿cierto? Entonces, incluso con eso, Fede, yo recuerdo haber entrevistado a una persona para un rol comercial. La conversación iba muy bien hasta que yo le planteé un escenario. Le dije, hombre, imagínate un cliente que te reclama con rabia por un error que no fue tuyo. ¿Qué harías? Esta persona se cruzó de brazos, me miró y me dijo simplemente, yo le explicaría que no es mi culpa. Yo en ese momento me di cuenta, esta persona no puede liderar. Es una persona que no asume responsabilidad, es una persona que va a señalar a otros. No servía, ¿cierto? Nosotros, en los procesos de selección de todas las organizaciones, no necesitamos gente que se defienda. Necesitamos gente que se haga cargo, que asuma responsabilidad. ¿Sí o no? Totalmente. Y eso solamente se ve cuando uno lo pone ante el conflicto real, hermano. Y por eso, antes que uno ponerse a hablar y hablar y hablar, que es un problema muy grande en las entrevistas, que uno quiere hablar el 80% y vender el puesto, tenemos que saber escuchar y sobre todo tenemos que plantear situaciones reales del trabajo, ¿cierto? Un caso, una conversación difícil, una tarea corta, no cosas inventadas. Sí, no cosas inventadas o que no tengan relación con el puesto. Total. Cosas que muestren cómo piensa la persona, cómo decide, cómo reacciona la persona frente a la incomodidad, frente al conflicto, frente a la adversidad, ¿cierto? Ahí estamos buscando carácter. Total, George. Y pues vos dijiste algo que parece muy natural, que es, yo no lo elegí porque no asumió la responsabilidad total. Pero no es tan común ver culturas organizacionales que no sean así. O sea, que no piensen en que cada rol, independientemente del rol que tengan, y pasa algo de cara a un cliente, de cara a un proveedor, venga, es que nosotros no somos áreas diferentes o personas con contribución individual para hacernos responsables del uno al otro. No, nosotros somos una organización que estamos respondiendo frente a diferentes actores relevantes en la economía y en el mundo. Entonces, total. Eso que parece muy sencillo, pues que vos lo dijiste muy, muy simple, siento que falta también mucho en las empresas. Sí, hermano, todas las organizaciones fallamos, todas las organizaciones fallan
pero solamente las mejores organizaciones responden ante los fallos, responden mejor. Eso pasa con las personas, todos fallamos. Total. Hay que aprender a responder, hay que aprender a asumir responsabilidad. Entonces, eso estamos buscando en las personas. Para eso se requiere humildad en las personas. Estamos buscando humildad en las personas, ¿no es cierto? Carácter. Entonces, Fede, llevamos 3 cosas, hermano. Verificar inteligentemente, que era la segunda. Observar más allá de la entrevista formal. Y tercero, decíamos, presionar para revelar el carácter. Cuarto punto, protege tu criterio. Vos hablaste un tema ahorita relacionado con esto, con el tema de los sesgos, ¿no es cierto? Hermano, a todos nos caen bien ciertos candidatos, ¿cierto? Le parecen a nosotros o no. Pero ese me cayó bien no es criterio, es sesgo, ¿cierto? Por eso es bueno involucrar varios entrevistadores, ¿sí? Y es una buena práctica que cada entrevistador tome notas por separado, se tomen notas y que exista un procedimiento estándar para tomar notas, ¿sí? Y solamente después de la entrevista se comparan las notas. Las notas están escritas, no hay sesgo, ¿sí? Porque aquí lo que estamos haciendo es proteger el criterio individual, evitar la influencia jerárquica, sobre todo porque si vos sos mi jefe y vos ya entrevistaste y yo digo, uy, este no es el candidato, y vos llegas y me decís, este es el candidato, y yo, ¿cómo voy a contradecir a mi jefe? ¿Cierto? Entonces yo cambio, pero si ya todos tenemos las notas y sobre todo si tenemos una cultura donde estamos de acuerdo en que tenemos que proteger el criterio por el bien de la misión y del equipo en la selección de personas, es maravilloso. Vamos a ser capaces de exponer lo que vemos con transparencia. ¿Sí o qué? Un ejemplo ahí, George. Cuando trabajaba en un corporativo, cuando había una vacante en el equipo, la líder, y era común, estuve en dos equipos diferentes, las líderes al mismo equipo nos enseñaron esa buena práctica. Venga, vámonos, yo voy a tener la entrevista, pero quiero que dos de ustedes me acompañen en esta entrevista. Este es el formatico para llenar lo que vean. Y también pues siéntanse libres en hacer preguntas que consideren. Me pareció muy interesante porque a fin de cuentas esa persona iba a entrar al equipo, ¿cierto? Más allá de la empresa, a mi equipo. Entonces uno, claro, pucha, ¿a quién vamos a dejar entrar acá? Completamente. Así es como funciona. Y el otro tema, hermano, dentro de este tema de proteger criterio es no tercericemos el criterio. Ahí, que por ejemplo en ese caso te están involucrando en el criterio, tienes a un líder tratando de tomar mejores decisiones con mejor criterio. Otra cosa es tercerizarlo, ¿cierto? Headhunters en los cuales delegamos 100% la responsabilidad. Los headhunters pueden ser muy valiosos, ¿cierto? Lo importante es, los headhunters pueden buscar y nos pueden ayudar en el proceso de búsqueda, pero no de decisión. ¿Listo? El líder es quien conoce al equipo, el líder conoce la cultura, conoce la misión, el líder es el guardián del ADN, por eso la decisión final no se delega. ¿Sí? Cuarto punto fue, protegemos el criterio. Y quinto y último punto, tenemos que aprender del proceso, no solamente del resultado. ¿A qué me refiero con eso? Seleccionar no se mejora simplemente leyendo más currículum. Se mejora aprendiendo de nuestras propias decisiones y en particular de las derrotas, o sea, de las equivocaciones y de los aciertos, ¿cierto? Yo, mano, por ejemplo, yo mismo he tenido contrataciones que con el tiempo pues, me mostraron los puntos ciegos de mi criterio, ¿no es cierto? Una vez elegí a una persona brillante técnicamente, pero que no soportaba el trabajo en equipo. Cumplía todo en el papel, desgastaba a todo el mundo alrededor. Una mala contratación. Una experiencia que le enseña a uno que algo que sigo aplicando hoy en día, que si una persona no eleva la cultura, la drena. O sea, si no la está elevando, la va a drenar. Esas cosas hay que saberlas medir dentro del proceso de selección. Cada contratación buena o mala te enseña algo. Si la recordás, si la codificás. Entonces, por eso la recomendación aquí para líderes, para personas involucradas en los procesos de selección, después de 3, de 6 meses, pregúntense qué señales ignoré en este momento con esta persona. ¿Qué cosas pasé por alto en las personas que fallaron? ¿Qué patrones se repitieron en quienes sí funcionaron? ¿Sí? Convirtamos ese aprendizaje en mejora del proceso. Cambiemos las preguntas, redefinamos el estándar, ajustemos las pruebas. Porque es que al final de la madurez de un sistema de selección se mide por su capacidad de aprender de sí mismo. Eso es lo que necesitamos en las organizaciones. Aprender más rápido y aprender más rápido que los demás, ¿cierto? Aprender más rápido que nosotros mismos, mejor dicho, es como la idea. Total, George.
Dale. Digamos que me hiciste acordar de unas cifras que leí también del ex CEO de General Electric que decía, yo cuando empecé como ejecutivo a tener responsabilidades en temas de selección, acertaba el 50%. Cuando llegué a la presidencia, pues cuando llegué a ser el CEO, 4 de 5 era mi tasa de éxito. Entonces, no es solo el sistema, es también el líder. El líder que pues, va a tener su propio sistema y que va a impregnar la organización, pero mira que la persona también va afinando lo que vos decías ahorita, la intuición. Y una de las cosas más interesantes de lo que mencionaste, cuando llegué a la presidencia, 4 de 5, o sea, que seguías involucrado en la selección. Sí, el 50% del tiempo, o sea, él seguía muy metido. Exacto, porque yo conozco presidentes, vicepresidentes, personas incluso que ya no están involucrados en el proceso de selección, ¿cierto? Entonces, mírame clave ahí. Por algo estás en 4 de 5. Total. Estás entrenando, estás aprendiendo todo el tiempo. Entonces, yo no sé si hay un número perfecto de pasos, pero sí les aseguro una cosa a los oyentes. Si ustedes hacen estas 5 cosas con criterio, teniendo en cuenta el querer, ser, poder, ustedes van a reducir sus errores más que con cualquier modelo caro, que con cualquier software nuevo. Aquí no se trata de más tecnología, hoy en el mundo de inteligencia artificial se trata de mejor criterio, de buena observación y de 100% de responsabilidad. ¿Listo? Al final de cuentas, hermano, cada persona que elegimos es una apuesta al futuro, ¿cierto? Y por eso antes de llenar una vacante hay que tener una mentalidad clara de que la selección es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como líderes. No se nos puede olvidar, no importa cuánto ascendamos, no importa el puesto que nos den, sigamos seleccionando las personas que trabajan con nosotros. ¿Listo? Totalmente. Y dicho eso, Fede, demos un entrenamiento claro, sencillo, para poner esto en práctica esta misma semana. Esta semana, a los oyentes, hagan una sola cosa. Piensen en la próxima persona que ustedes están por traer al equipo. ¿Listo? Y háganse 3 preguntas simples. Anótelas en un papel. Confío en el carácter de esta persona. ¿Sí? No estoy diciendo si me cae bien, sino si puedo contar en esta persona cuando las cosas se pongan difíciles. Segundo, esta persona tiene lo que necesita para empezar con fuerza en su rol. ¿Sí? No todo, pero al menos lo esencial para sumar desde el primer día. Y tercero, ¿esta persona realmente quiere el puesto? ¿O solamente necesita un trabajo o desea un ascenso? ¿Sí? Porque cuando alguien no quiere de verdad el rol, su compromiso probablemente dure hasta el primer obstáculo. ¿No es cierto? Entonces, si ustedes no pueden responder con un sí firme a las 3 preguntas, quizás todavía no decidan. Si observen más, pregunten más, esperen un poco más, busquen banderas rojas, verifiquen de forma más inteligente. Porque, Fede, vos sabes muy bien, a veces la mejor contratación es la que no se hace. Entonces, contrata y lento. Vamos a contratar lento. Fede, una frase o imagen que te quede final de todo esto. No, para mí la conclusión o reflexión final es, independientemente del rol, como líderes hay que involucrarse en la selección porque hay que velar por garantizar la cultura y la misión. O sea, si no estamos involucrados, estamos dejándole a otras personas decidir por esas personas que van a ser parte de años de trabajo. Así es. Es una buena lección. Vamos a involucrarnos en esto. Y una reflexión final también. Vamos a leerla. A veces el liderazgo no se pierde en una batalla. Se pierde mucho antes, cuando elegimos a la persona equivocada y convencemos al corazón de que todo va a estar bien. Washington no falló por falta de estrategia, sino por creer que el talento podía compensar el carácter. Y eso lo hemos hecho todos alguna vez, poner desempeño por encima de confiabilidad, currículum por encima de criterio, simpatía por encima de verdad. Cada líder ha sentido ese vértigo de la decisión, porque cada contratación es una apuesta silenciosa. ¿Va a cuidar la cultura o va a drenarla? ¿Va a sostener la misión cuando nadie mire? Y por eso antes de decir sí, recuerda, no estás contratando para un puesto. Estás eligiendo a quien va a cuidar lo que tú has construido. Y ese momento es donde realmente se demuestra el liderazgo. Seleccionar no es tarea de recursos humanos, es el primer acto del liderazgo. Y Fede, yo creo que con eso, hermano, podemos dejar por hoy. Buenísimo. Así que a todos nuevamente, si este podcast es útil, hagan lo mismo que hacemos con los
todos los podcasts, suscríbanse, califíquenlo, compártanlo con otras personas. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si quieren temas, si tienen desafíos de liderazgo que quieren que tratemos en este podcast, compártanlo a la información que está en la descripción de cada episodio. A todos, muchas gracias, Fede. A vos también, mil gracias. A vos, George, y a todos los que nos escuchan. Un gusto. Lideren el camino. Éxitos y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao. One giant leap for mankind.